8 de la mañana, 13 minutos. Pues la situación de políticos, periodistas, empresarios chuzados están exigiendo explicaciones al gobierno nacional y de paso se está solicitando formalmente que se diga quiénes son las personas que han sido víctimas de estos actuares, Carlos. Sí, señora, pues está con nosotros a esta hora la representante a la Cámara por Bogotá, Catherine Miranda, pues que ha sido una de las personas que ha estado preguntando al Ministerio de Defensa quiénes son las personas y que les entreguen el listado. Pues no ha sido posible, por este medio pues se ha visto abocada a colocar un derecho de petición y no le contestaron el derecho de petición, y ahora pues le tocó a través de una tutela que ya se la fallaron. Doctora Catherine, muy buenos días, bienvenida a Violeta Estéreo. Muy buenos días, mil gracias por mi invitación y un saludo a todos los oyentes. Doctora Catherine, ¿cómo es esto de que el ministerio no le quiere contestar a un representante de la Cámara y tiene que verse abocado a hacer el proceso que muchos ciudadanos recurren, y es a un derecho de petición y luego a una tutela para acceder a una información? Sí, pues efectivamente nosotros desde los principios de mayo, presentamos varios derechos de petición preguntándole al Ministerio de Defensa cuáles eran las personas que estaban chuzadas, perfiladas, qué información tenían de cada una de ellas. Para nosotros tener esa información es muy importante, ya que solamente gracias a los medios de comunicación hemos conocido alrededor de 10 personas, 10 perfilamientos muy por encima, pero se habla de que son más de 200 personas las que están en estos momentos, que fueron en esos momentos perfiladas por la inteligencia militar. Entonces para nosotros es importante para dar a conocer a la opinión pública quiénes son realmente la lista de personas chuzadas y qué información se tenía sobre ellos. Presentamos el derecho de petición, no nos respondieron, acudimos a la Procuraduría. Cuando acudimos a la Procuraduría, el Ministerio de Defensa nos dio unas respuestas que claramente no era lo que estábamos preguntando, así que me tuve que ver obligada a presentar una tutela para acceder a la información, sobre todo por la seguridad de quienes han sido perfilados y chuzados por el ejército. Sí. Y el día viernes la tutela falló a mi favor y el ejército el Ministerio de Defensa tiene 48 horas para entregarnos la información. Representante, con los buenos días, quiero preguntarle si ese fallo de tutela cobija solamente los datos que fueron recopilados suyos, o si tendrá acceso a la información de qué otros periodistas, qué otros políticos fueron interceptados ilegalmente. No, la pregunta yo le hice a nivel general. Doy por hecho que soy una de las personas perfiladas, usadas, pero lo que me interesa es tener la información completa de todos los perfilamientos para que se le brinden medidas de seguridad a todas las personas. No lo hago por mí, lo hago por las personas que están en esa lista macabra. Permítame, representante Catherine, quiero que nos ayude con un tema, porque para muchos chuzados significa ser escuchados, ¿sí? Pero cuando se utiliza el término perfilado, ¿esto qué implica? ¿Cuáles son las implicaciones para un congresista, para un periodista, que el gobierno nacional lo tenga como una persona perfilada? Sí, es de la mayor gravedad, y por eso puse la tutela y por eso pedí los derechos de petición, porque precisamente el perfilamiento, para mi modo de ver, es efectivamente determinar movimientos de una persona y pone en altísimo riesgo la seguridad de las personas perfiladas. Sí. Porque allí muy posiblemente podemos encontrar familiares, cuáles son los movimientos que hace la persona. Es muy grave, y esa información no ha salido a la luz pública, salvo lo que salió en semana con lo de las carpetas secretas. Pero para nosotros sí es necesario conocer esa información, porque exactamente lo que no sabemos es en qué consiste ese perfilamiento. Nosotros estamos en estos momentos especulando, pero no tenemos ni idea en qué consiste ese perfilamiento y qué información tienen de cada uno de nosotros. Sí. ¿Y desde cuándo? Exacto. Representante, en el caso de ese perfilamiento que le hacen a usted, ¿por qué cree que se da? ¿Cuál es la posición
en materia política, o cuál es el objetivo que tendría el ejército, inteligencia del ejército, para realizar este perfilamiento y estos seguimientos sobre usted? No, efectivamente, recuerden que yo fui la persona que lideró en la Cámara de Representantes la moción de censura en su momento al ministro Botero por los falsos positivos que regresaron al país. Sí. Entonces, creería que es a raíz de eso. Igual, lo bueno de ser honesto y correcto es que no le dio nada a nadie, no tengo nada. Entonces, que revisen, pero que sea de manera legal. ¿Qué implica esto en los derechos civiles de ciudadanos como ustedes, como empresarios, como periodistas, de verse abocados a este tipo de perfilamientos? ¿Eso qué situación genera en un país como Colombia? Pues es absolutamente grave lo que está pasando y que se ha estado tapando por parte del Ministerio de Defensa, porque es que recordemos las persecuciones de los años 90 a políticos, a dirigentes, a empresarios, a periodistas que querían decir la verdad, que se atrevieron valientemente a destapar muchos casos de corrupción. Entonces, lo que estamos tratando de impedir, pidiendo esta información, es no regresar a esa época oscura donde mataban periodistas, empresarios, defensores de derechos humanos. Ya lo estamos viendo ahorita con la muerte de líderes sociales de una manera absurda, pero acá lo grave es que sea el Estado quien esté determinando y teniendo una lista negra los que pensamos diferentes a ellos. Sí, o sea, estamos muy cerca a repetir esa historia de los años 90. Yo esperaría que no. Esperaría que gracias a que se han venido destapando estos escándalos, gracias a que las redes sociales, los ciudadanos, hoy en día tenemos las herramientas de comunicación para mostrar qué es lo que está pasando en el país, no lleguemos a eso. Pero este tipo de acciones lo que nos va a permitir es poner sobre la mesa cuáles son esos nombres que están en peligro, que se nos brinde seguridad. Representante, ¿cuánto tiempo le dan al ejército para entregarle la carpeta con la documentación requerida? Bueno, son 48 horas, pues claramente el ejército, imagino, que va a apelar y nos iremos a una segunda instancia que son 15 días adicionales. Sí. Representante, esta situación de perfilamientos, ustedes que han tratado de investigar y han estado cerquita a esas cúpulas de poder en el ejército, ¿ustedes han hallado esa línea conductora, si esto lo permite, o es por mando del ministro, o es por mando del presidente, o es a mutuo de algún general? ¿Cómo se ha podido manejar esta situación? No te estoy escuchando muy bien porque tengo como un eco. Representante, la situación de órdenes, ustedes que han estado allí pues haciendo esta investigación, ¿se ha podido inferir si esto es por mando del ministro, de algún general del gobierno nacional, si esta es una política de Estado? ¿Qué han podido ustedes inferir en esta investigación? No, pues no puedo decir como nombres directamente o generales del ejército directamente, pero digamos acá sí hay un aparato de inteligencia del Estado prácticamente exclusivo para perseguir a la oposición, a defensores de derechos humanos, periodistas y empresarios. Entonces esto claramente no es un soldado de bajo rango queriendo pasar información. Se conoció gracias a la revista Semana, lo conoció todo el país, que este tipo de información iba para congresistas del Centro Democrático. Entonces, acá claramente, y está, digamos, como están tapando la información, lo que muestra es que hay personas de alto rango vinculadas. Y nuevamente, o sea, se lo dije a la Procuraduría, lo dije en todos lados. Yo estoy chuzada desde el momento en que decidí hacer la moción de censura a Botero por el caso de Dimar Torres de falso positivo. Ya. Y quedamos precisamente con la misma pregunta que se hacen las víctimas de los falsos positivos, representante. ¿Quién dio la orden?
Esa es la interrogante que nos queda a todas las personas que estamos pendientes a este proceso de chuzadas ilegales. Así es, no solamente el tema de chuzadas, sino el tema de falsos positivos, el tema de muerte a muchos ciudadanos a manos del Estado. ¿Quién está dando la orden? Sí. Aprovecho para preguntar la situación de falsos positivos. En este momento, ¿hay alguna estadística de esos que se han podido evidenciar en los últimos años? El sonido me llega terrible, un eco terrible. Bueno. ¿Que si hay una estadística de qué, perdón? De los falsos positivos que se han podido evidenciar en estos últimos tiempos, desde que usted hizo esa denuncia. Sí, en el momento nosotros llevamos calculado más o menos 15, entre 15 y 20, 4 no son tan confirmados, falsos positivos en manos del gobierno nacional, manos del ejército. 15 falsos positivos. Pues ella es... Y en esta pandemia hemos tenido 3. En pandemia. Sí. Bueno, ella es la representante Catherine Miranda, hoy haciendo dando esta información sobre la solicitud que ha hecho ya de manera judicial y de igual manera derecho de petición que se interpuso en su momento y que hoy espera respuesta. Representante Catherine Miranda, muchas gracias por estar en Contacto Noticias. A ustedes, muchísimas gracias, siempre un gusto estar hablando con ustedes. Claro que sí. Pues la situación de los falsos positivos que ella la llevó a ser perfilada, aduce ella, van entre 15 a 20 falsos positivos identificados ya, que se han podido corroborar, es más, 3 de ellos en tiempo de pandemia. Ahora quedamos a la espera de la respuesta del Ejército Nacional respecto a este fallo de tutela. Muy seguramente, como dice la representante Miranda, apelarán la decisión y pues estaremos atentos a qué sucede en este caso. No solamente de la representante Catherine Miranda, sino de otros tantos políticos de la oposición, de periodistas, de empresarios y de defensores de los derechos humanos. 8 de la mañana, 15 minutos.